Hola chiquillos, buen día. Aquí les presento un ejercicio de cálculos de malla tierra, pero ahora en media tensión. Ya no se alcanza a ver el título ahí, pero ahí dice justo ejercicio malla tierra en media tensión. O sea, este sistema de puesta a tierra lo vamos a comprobar para una subestación particular o un transformador. Dice del estudio claramente ahí, ya una curva H17, 1, 0,1 infinito, número 2. 0,75 y 130, o sea, ese es mi cruz de campo, el número de la curva de las H17 y la razón de resistividad. ¿Ya? Se propone un diseño de malla tierra de 4x4, enterrado a 0,6 metros y una sección de conductor de 85 milímetros cuadrados. Esa sección del conductor se podría calcular, ¿ya? Pero en este caso se propone para el ejercicio. Y tenemos un transformador de 500 kVA de 15 a 0,4 kV. Tengo los niveles de cortocircuito, ¿ya? El monofásico son 2,72 kA y el trifásico 2,56 kA. Ahora además se va a colocar sobre la malla tierra una capa de gravilla. Y la gravilla tiene una resistividad de 3.000 ohms por metro. Ese sería el enunciado de mi ejercicio. ¿Qué es lo que necesito hacer yo primero? Calcular la resistividad equivalente y después hacer los cálculos de resistencia de la malla tierra y otra serie de cálculos que van a ir viendo en los siguientes videos, ¿ya? Pero en la primera parte nos vamos a enfocar netamente en el cálculo de la resistividad equivalente en función de la superficie de la malla, ya que necesita como insumo la superficie de la malla, la resistividad y la profundidad de todas las capas del terreno, ¿sí? Bien, solución. Tengo las tres capas del terreno, tanto en su profundidad como en su resistividad. Si retomamos la materia, la cruz de campo siempre nos arroja la resistividad y la profundidad de la primera capa, ¿sí? Ahora, como yo tengo el número de curva, el número 2, me dice que la profundidad de la segunda capa es 2 veces la primera. En este caso nos da 1,5 y siempre la última capa, ya sea de 2, 3 o 4 estratos, es infinita. Con la razón de resistividad puedo determinar la resistividad de las siguientes capas y multiplico netamente. ¿Ya? En este caso nos da 130, 13 e infinito. Ahora, coincidentemente, nos dio que la profundidad y la resistividad de la última capa son infinitos. Ya, pero puede que la resistividad de la última capa sea 0 o tenga un valor. Ya, no se confíen porque es de profundidad infinita y de resistividad infinita también. ¿Ok? Ya, con esos datos los guardo y yo necesito calcular la suma de las profundidades del terreno. Y ahí es donde aparecen unos H1, H2 y H3, que dentro de las fórmulas aparecen como unos H sub I. Entonces la primera capa está ahí, luego el H2 es la suma de las dos capas anteriores y el H3 la suma de las tres capas anteriores. Ahora, por un tema numérico y de cálculo, yo necesito darle un valor. En este caso lo podemos representar como 10 elevado a 3 o 10 elevado a 4, ya que yo no puedo meter el infinito en la calculadora, ¿sí? Con lo que respecta a los cálculos que vienen, yo necesito calcular el radio medio de la malla, y el radio medio de la malla va a ser la superficie dividido en pi y todo eso en raíz. Y nos da un valor, en este caso son 2,256, ¿ya? Voy a calcular las variables R0 cuadrado y Q0 al cuadrado, que dependen del radio medio y la profundidad de enterramiento, el radio medio y la profundidad de enterramiento. Y así obtengo que R0 al cuadrado es 4,729 y Q0 al cuadrado es 12,886, ¿sí? Aquí en color rojo yo dejé unos tips. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular los B sub I y los F sub I, que son otras variables y constantes que son parte del ejercicio. Ahora, como tips, siempre el B1 al cuadrado tiene que ser menor o igual que el R0 al cuadrado, y más adelante le voy a explicar el por qué. Siempre los B sub I tienden a 0, o sea, van a ir siendo menores cada vez, y los F sub I tienden a 1, o sea, van a ir siendo mayores, pero siempre el último va a ser más cercano a 1, ¿sí? Ahora bien, voy a calcular los B sub I. La fórmula general dice que es un medio de Q0 al cuadrado más H sub I al cuadrado. ¿De dónde sale ese H sub I? De la suma de las profundidades de los estratos. R0 al cuadrado menos la raíz completa de lo mismo anteriormente al cuadrado menos 4 veces R0 al cuadrado por Q0 al cuadrado. Y eso se mide en metros cuadrados. Y reemplazo netamente. ¿Qué es lo que reemplazo? Los datos de entrada que tenía anteriormente, que son R0, Q0 y mis H sub I. Y si se dan cuenta, los que van cambiando dentro de la fórmula básicamente son los H sub I. S va al cuadrado, el H sub I va al cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, es de 10 elevado a 3 al cuadrado, 10 elevado a 6. Dice 4,434, el B1 al cuadrado, el B2 3,115 metros cuadrados y el B3 casi 0, ¿sí? Metros cuadrados.
Y se cumple la condición que yo mencioné aquí, que los V sub I tienden a 0. Luego voy a calcular los F sub I, que está dada por la siguiente expresión, que es la raíz de 1 menos B sub I al cuadrado partido R0 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, aquí yo tengo una fracción, y yo dije que el B1 al cuadrado, el primero, tiene que ser menor o igual que el R0 al cuadrado. Si yo voy al R0 al cuadrado me da 4,729, y si me voy al B1 al cuadrado me da 4,434, por lo tanto está bien. Ahora, ¿por qué está bien? Si yo me voy a esta expresión, esa relación tiene que ser menor a 1, por lo tanto 1 menos algo menor que 1 es positivo, y puedo calcular la raíz de un número positivo. Si esa relación fuese mayor el de arriba que el de abajo, va a ser mayor que 1, y 1 menos algo mayor que 1 es negativo y no podría calcular la raíz de algo negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, como tengo tres capas, voy a calcular un F1, un F2 y un F3. Reemplazo. Y el primer dato me da 0,249, el segundo me da 0,584 y el F3 0,999, más cercano a 1. Y se cumple la condición que yo tenía ahí abajo, perdón, que los F sub I tienden a 1. ¿Para qué todos estos datos? Estos datos de entrada de la suma de las resistividades, la suma de las profundidades, estas variables, estas constantes, para aplicar el cálculo de la resistividad equivalente según Burdorf y Jacobs, que es la expresión que se utiliza para hacer el cálculo de la resistividad equivalente. Yo normalmente la presento de forma general y como una sumatoria, pero también la podemos representar como eso, ¿ya? Ahora, si es de 3 estratos, elimino la cuarta capa y trabajo con las capas anteriores. Ese dice ser un 3, perdón, no un 2, ¿ya? 1 dividido el F1, ρ1, F2 menos F1 dividido el ρ2, F3 menos F2 dividido el ρ3, F4 menos F3 dividido el ρ4, ¿sí? Si yo reemplazo, la resistividad equivalente me da esa expresión. Y en el último término, como tengo resistividad infinita, todo ese valor tiende a 0 y trabajo con esos dos datos de ahí nomás. Y en este caso nos da 36,121 ohm por metro, que esa es la resistividad equivalente del terreno en función del diseño de esa malla tierra. Ahora, si yo cambio la superficie de la malla tierra, si aumento la superficie, lo más probable es que tenga una resistividad menor. Porque como yo dije al principio, la resistividad equivalente toma como insumo la superficie de la malla y el estudio geoeléctrico, las características del terreno. Y este sería el primer video para el cálculo de la resistencia y la puesta a tierra para nuestro transformador.